Muy buenos días, chicos. Bueno, vamos a continuar todavía hablando del sistema inmune, ¿no? Y habíamos hablado que dentro del sistema inmune, eh, habíamos dicho de que no solamente lo conforman los glóbulos blancos, sino también van a haber, por ejemplo, proteínas, ¿no? Como por ejemplo los anticuerpos, van a nuestras barreras primarias, como nuestras secreciones, como la saliva, las lágrimas, el jugo gástrico, y todos esos componentes forman parte también de nuestra, eh, de nuestro sistema inmune, no solamente los glóbulos blancos. Ahora, dentro de nuestro sistema inmune hay dos tipos de respuesta que realice justamente nuestro sistema inmune. Se habla de una respuesta o una inmunidad innata y una inmunidad adquirida. El día de hoy vamos a hablar sobre la inmunidad adquirida. ¿Cuál es la diferencia con la innata? De que en la adquirida ya hubo una experiencia previa, ¿me entiendes? Ya hubo una infección previa del agente patógeno, o sea virus o bacteria, ya hubo una infección previa. Entonces, cuando el cuerpo se expone nuevamente a ese mismo tipo de virus o bacteria, el cuerpo ya sabe cómo reaccionar. Entonces, hablamos ahí de la memoria inmunológica, porque nuestro sistema inmune ya reconoce automáticamente, cosa que no sucedía en la inmunidad innata. En la inmunidad innata no hay memoria inmunológica porque en la inmunidad innata es el primer contacto que tiene el cuerpo con ese germen, ¿me entiendes? En cambio, en la inmunidad adaptativa hubo una experiencia previa. Entonces, el cuerpo ya no es algo nuevo para él, es algo que ya lo conoce y ya sabe cómo neutralizar. Entonces, en la inmunidad adaptativa o adquirida, también llamada así, hablamos de la memoria inmunológica y también hablamos de, de la especificidad. ¿A qué me refiero con eso? Que son específicos. Es decir, por ejemplo, en la inmunidad innata, así entre un virus, una bacteria, un cualquiera, todos salían a atacar. No son selectivos. En cambio, en la inmunidad adquirida, si ingresa algo, una bacteria, hay un grupo que va para bacterias, hay un grupo que va para virus, hay un grupo que va para parásitos, hay un grupo, o sea, hay selectividad, son selectivos, son específicos al momento de actuar, ¿sí? Entonces, tienes que recordar esto, que en la inmunidad adquirida hay dos características principales. Selectivo es selectiva, o mejor dicho, específica, y hablamos también de memoria inmunológica. Dentro de la inmunidad adquirida o adaptativa hay dos tipos. Una es llamada la inmunidad humoral y la otra es llamada inmunidad celular. ¿Cuál es la diferencia? Ahora, estas dos inmunidades son activadas por los antígenos. ¿Qué son los antígenos? Los antígenos son moléculas que están presentes en la estructura de un virus o de una bacteria, que apenas entran al cuerpo son reconocidos. Profesor, pero ¿cómo lo reconoce así el cuerpo, nuestras defensas? Porque ya hubo una experiencia previa, ¿me entiendes? Ya hubo una experiencia previa. Ya el cuerpo ya había ingresado antes, al cuerpo ya había ingresado este virus, ya había ingresado. Entonces, cuando vuelve, pasan los años, vuelve a tener contacto el cuerpo. ¿Por qué lo reconoce? Porque es como un sensor, ¿no? Es como, por ejemplo, apenas entra, ellos ya reconocen esa estructura. Lo que pasa es que en los virus y en la bacteria, en su estructura, hay ciertas moléculas que son capaces, que apenas entran al cuerpo, activan nuestro sistema inmunológico. Y eso se llama antígenos. Y para que se active, entonces vamos a hablar de antígenos siempre y cuando hablemos de inmunidad adaptativa adquirida, porque la inmunidad innata, ¿no? Eh, o sea, no podríamos hablar de antígeno porque es una respuesta innata, o sea, una respuesta refleja, o sea, no es el primer contacto con el germen. En cambio, acá ya hubo una experiencia previa. Yo ya reconozco ciertas sustancias. Ah, esta sustancia no está en el cuerpo, esta sustancia está en un virus, en una bacteria. Entonces el cuerpo automáticamente se activa y se activa nuestro sistema inmunológico y va a ir a actuar. ¿Ok? Entonces,
Los antígenos son moléculas capaces de activar nuestra inmunidad, nuestra respuesta inmune. Ahora, hay dos tipos de respuesta inmune, inmunidad humoral y la celular. ¿Cuál es la diferencia? De que la humoral, acá no participan células, acá participan proteínas. ¿Y qué proteínas participan, profesor? Los anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Son proteínas. Es como, por ejemplo, los soldados van a la guerra, ¿no? Y utilizan armamentos, granadas, pistolas. Las granadas y las pistolas serían los anticuerpos. Yo lanzo las granadas para que detener al enemigo. ¿Me entiendes? Entonces, pero ¿quién produce los anticuerpos? Un tipo de glóbulo blanco llamado los linfocitos B. No es que el linfocito B va y ataca, no. El linfocito B produce sus armamentos, que son los anticuerpos, para ir a atacar al jefe. En cambio, en la inmunidad celular, ahí sí el mismo glóbulo blanco, que es en este caso el linfocito T, va a ir a atacar de frente, cuerpo a cuerpo. ¿Me entiendes? Por eso a uno se le llama inmunidad humoral, inmunidad celular. La inmunidad humoral lo desarrollan ¿qué? Los anticuerpos producidos ¿por quién? Por los linfocitos B. En cambio, la inmunidad celular lo desarrollan los linfocitos T que van a ir cuerpo a cuerpo a combatir al agente patógeno. ¿Ok? Entonces, no olvidar, en esta parte tan pequeña hemos visto dos aspectos. Características de la inmunidad adquirida, memoria inmunológica y selectivos. Hay de dos tipos, inmunidad humoral y celular. La humoral desarrollada por los anticuerpos producidos por los linfocitos B y la inmunidad celular desarrollado por los linfocitos T. Ambos tipos de inmunidad son activados por los antígenos. ¿Qué son los antígenos? Son componentes de los virus y bacterias que ya habían ingresado antes y que al momento de ingresar nuevamente son detectados rápidamente. ¿Ya? Y como son detectados, ¿qué se activa rápidamente? Mi sistema inmune. ¿Ya? Entonces, esto es lo que, mira, rápidamente, ¿qué es un antígeno? Esto de acá es la estructura de un virus. Y mira en el virus, hay ciertas sustancias, moléculas que apenas entran al cuerpo son reconocidos por quién? Por, eh, en este caso, por los linfocitos T o los linfocitos B, ¿no? Produciendo anticuerpos o los linfocitos T de frente van a ir a atacar, ¿ok? Esa es la diferencia de los linfocitos, ¿ya? ¿Dónde se forman linfocitos B y linfocitos T? Ya sabes, en la médula ósea roja, también en ¿dónde maduran? Porque son células. Las células en un comienzo son inmaduras, luego tienen que madurar para que cumplan su función. ¿En dónde maduran? Por ejemplo, en el timo, en el vaso, son órganos que participan justamente. Hay que tener en cuenta eso, profesor. Ya, y usted me habla de la inmunidad adaptativa, pero ¿dónde se forman estos linfocitos? ¿Dónde forman glóbulos blancos? Porque ellos dos son tipos de glóbulos blancos. En la sangre, donde se forma sangre, se forman linfocitos. ¿Dónde se forma sangre? En la médula ósea. Profesor, pero estos son células, son inmaduras. ¿Dónde maduran? En el timo, en las amígdalas, en el vaso. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. Mira, acá tenemos la diferencia entre un linfocitos B y un linfocitos T. Mira, esta es la diferencia. ¿Sí? La estructura. Ahora, el linfocitos B tiene esa característica de producir, ya te dije, sus armamentos, como sus pistolas, sus balas, que son los anticuerpos. A los anticuerpos también se le llama inmunoglobulinas, no olvides. Y los linfocitos B, al producir anticuerpos, ellos generan la respuesta inmune llamada inmunidad humoral. En cambio, los linfocitos T no necesitan armas, ellos van de frente cuerpo a cuerpo a atacar. ¿Sí? Y ellos desarrollan la inmunidad celular. Esa es la diferencia, muchachos. ¿Ya? Entonces, apenas entra un agente patógeno al cuerpo, mira, ahora, profesor, usted me dice que los linfocitos T van cuerpo a cuerpo. Ahí está. Van. Miren, miren acá, muchachos. Acá tengo una bacteria. Mira, esta bacteria ha sido incorporada. Mira, el linfocito T ha ido y mira la bacteria, la ha incorporado a su cuerpo. Ya. Dentro del linfocito T hay unas enzimas, como Pac-Man, ¿no? Que empiezan a desintegrar a la bacteria. Miren, la desintegran. ¿Ok? Y al final destruyo o mato
al agente patógeno. Ellos van de frente a atacar y la fagocitan. ¿Qué significa fagocitar? Como que la envuelven y la incorporan dentro del cuerpo de la bacteria, dentro del cuerpo del linfocitos T, perdón. Mira, y ahí lo van desintegrando internamente. ¿Sí? Ese es el trabajo de los linfocitos T, que son responsables de la inmunidad celular. Ahora, ¿cómo participan los linfocitos B? Hemos dicho que los linfocitos B producen, ¿qué producen? Anticuerpos. Estos anticuerpos, ¿ok? Van a ir a atacar ¿a quién? A las bacterias. ¿Sí? Y es así como la neutralizan a la bacteria y la desintegran. La desintegran ya sea virus o bacteria y la van a desintegrar. ¿Sí? El linfocito B no va directamente, utiliza sus armamentos. En este caso son los anticuerpos. ¿Cómo es un anticuerpo, profesor? Es algo pequeño, microscópico, es una proteína y esta es su estructura. Hay varios tipos de anticuerpos. Recuerda que a los anticuerpos también se le llama inmunoglobulinas. ¿Ya? Hay varios tipos de anticuerpos. Por ejemplo, la inmunoglobulina G, la M, la E, la A y la D. ¿Cuál es la más abundante, profesor? La inmunoglobulina, los anticuerpos, la inmunoglobulina G es la más abundante. ¿Ya? Entonces, ¿dónde la encontramos? Por ejemplo, en la sangre, en la leche materna. Ahí lo vamos a encontrar. ¿Sí? Proporciona resistencia a largo plazo, ¿no? Ya que facilita la fagocitosis. Mira, en un 80% encontramos la inmunoglobulina o el anticuerpo. ¿Quién produce los anticuerpos? Los linfocitos B. No te olvides. Mira, acá están los anticuerpos. ¿Ves? El más abundante, ¿cuál era? El G. Ahí está. Este es el más abundante. ¿Sí? Ellos son como los armamentos que te dije, ¿no? Granadas, balas, que van a ir a neutralizar a los agentes patógenos. ¿Quién lo produce? Los linfocitos B. ¿Ya? Bueno, estas son estructuras, ¿sí? El antígeno, el anticuerpo. ¿Cómo, profesor? Según el antígeno, ¿cómo el anticuerpo actúa? Se une al antígeno y lo va neutralizando, haciéndole daño justamente al agente patógeno. ¿Sí? Bueno, esto de acá son, ya, ahora, miren muchachos. Habíamos dicho que la inmunidad adaptativa, ¿no? Eh, tiene memoria inmunológica. La inmunidad tiene dos características. Nuestra respuesta inmune puede ser a largo plazo, debido a que hay una memoria inmunológica, y también nuestra inmunidad puede ser de efecto temporal nada más. Por ejemplo, hablamos de una inmunidad adaptativa de tipo activa y una inmunidad adaptativa de tipo pasiva. La activa, ¿qué significa la activa? Que el organismo genera anticuerpos específicos, ¿sí? Tras superar una infección o por inoculación de antígenos, por ejemplo, las vacunas. Profesor, las vacunas es un tipo de inmunidad activa, porque yo en las vacunas, ¿qué introduzco? Antígenos. ¿Y qué son los antígenos? Ya te he dicho, son moléculas que activan mi sistema inmunológico. Y ahorita vamos a ver con respecto a las vacunas. Miren, entonces, recuerda, la inmunidad puede ser activa y pasiva. Activa, cuando es nuestro sistema inmune propio, natural, y otro cuando hablamos de una inmunidad artificial, porque la vacuna es darte a ti una inmunidad artificial, o sea, una capacidad de poder defenderte ante un determinado virus y bacteria. Pero yo en la vacuna estoy introduciendo antígenos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que tu sistema inmunológico ya sepa cómo reaccionar y cómo neutralizar a esto que está ingresando a tu cuerpo por primera vez. Por eso se está creando la vacuna del COVID y ahorita lo vamos a ver. Miren, y también hay inmunidad pasiva, donde el organismo adquiere anticuerpos de otro lado. Por ejemplo, el bebé, el recién nacido, no tiene un sistema inmunológico fortalecido, pero mediante la leche materna, sí o no, la madre le está dando defensas al niño, al recién nacido. Incluso en la etapa prenatal, la madre le está dando un sistema inmune de protección a través de la placenta. Entonces, no es que el propio organismo del bebé esté formando ahí,
sino que la madre le está pasando. Por eso hablamos de una inmunidad activa, pasiva, perdón. En cambio, la activa, el propio cuerpo produce su respuesta inmune. ¿Sí? Entonces, quiero hablar de esto, de las vacunas. A ver, ¿cómo es el proceso de la vacuna? ¿Qué contiene la vacuna? Las vacunas, chicos, contienen microorganismos atenuados. ¿Qué significa eso? Se obtienen atenuando la virulencia del espíritu. O sea, agarran el mismo virus, ¿sí? Pero ¿qué hacen? Por, por manejo molecular, porque tú sabes que ellos pueden modificar la composición de un virus, ¿está? ¿Sí o no? Los que se dedican a estudiar eso, los microbiólogos, ven esta parte, estudian justamente al virus y le quitan lo patógeno. O sea, entonces, al final, ellos van a obtener virus inofensivos, pero del mismo tipo, porque le han quitado esa capacidad, esa virulencia, esa capacidad de generar daño, les ha quitado, ¿no? Entonces, en la vacuna yo introduzco esto. ¿Para qué? Para que cuando una vez estos estén en el cuerpo, ellos activen nuestro sistema inmunológico. Entonces, nuestro sistema inmunológico va a actuar sobre ellos y ya va a haber una experiencia previa para que haya una inmunidad adaptativa. Porque por primera vez o sea, ahora, las vacunas por lo general se colocan a las personas que no han tenido la infección del virus. Entonces, las vas preparando que cuando tengan ya el contacto real por primera vez, ya tu cuerpo sepa cómo actuar, tu sistema inmunológico ya sepa cómo actuar, cómo neutralizar a ese virus o bacteria y no genere la enfermedad. Ese es el objetivo de la vacuna. Entonces, en la vacuna yo puedo introducir el mismo virus, el mismo bacteria, pero sin, sin que me genere síntomas. O sea, se podría decir no muertos, sino inactivos. Pero también puedo introducir virus o bacterias muertas, ¿sí? Entonces, eso es lo que contiene la vacuna, muchachos. Ahora, esa vacuna del COVID, muchas de estas vacunas están utilizando el coronavirus muerto o inactivo. No muerto porque no es un ser vivo. Lo tienen inactivo, o sea, le inyectan a estas personas la vacuna, a este grupo. Ha visto que por la televisión hay personas que seleccionan 1.000 personas, 2.000 personas, y a ellas se le introduce el COVID, pero son COVID que no generan síntomas. Está inofensivo, inactivo. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo va a actuar, tu sistema inmunológico va a actuar, pero ya o sea, te prepara, es como una preparación. Entonces, cuando tú más adelante tengas contacto con el virus real, el virus que sí hace daño, el cuerpo ya va a saber cómo neutralizarlo. ¿Me entiendes? Y ya no te va a generar los síntomas y no pasa nada. Entonces, ese es el objetivo de la vacuna, eso es lo que se está trabajando. Están viendo si estas vacunas están siendo efectivas, pero eso lo dirá el tiempo. ¿Sí? No es cuestión de días, no es cuestión de semanas, son varios meses de pruebas, ya están en la fase 3, en la etapa de verificación si es que funcionan o no. Pero los virus contienen esto y así se trabaja. Perdón, las vacunas así se trabajan. Contienen a los mismos agentes que causan, por ejemplo, han manipulado el COVID, le han quitado lo agresivo, la virulencia se llama, o sea, esa agresividad y entran a tu cuerpo, pero entran inofensivos, pero tu sistema inmunológico no diferencia si es inofensivo o si es agresivo. De frente va a ir a atacar, ¿me entiendes? Entonces va ya a saber, es como una preparación previa. Entonces cuando te enfrente nuevamente a algo real, al virus, tu cuerpo ya lo conoce y ya sabe cómo neutralizarlo. Y así es como se controlan las enfermedades por medio de las vacunas. Ok, chicos, espero que les haya gustado la clase. Muchas gracias por su atención.